siempre hablamos del hombre. En octubre hablamos de la mujer. Y en noviembre hablamos del hombre. Estoy con el doctor Carlos Zambrano Noguera, y él es cirujano general, urólogo, endourólogo, laparoscopista, miembro de la Sociedad Venezolana de Urología, @doctor.carlos.zambrano. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, esto es muy importante, estas charlas, porque nosotros a través de estas charlas podemos ayudar a muchísimos hombres a perder un poco el tabú de lo que es el examen urológico. Porque el miedo, ¿sabes? Que es preferible prevenir o lamentar en el tiempo que diagnostiques un cáncer muy avanzado, que los tratamientos ya son simplemente paliativos. Si nosotros diagnosticamos un cáncer de próstata en el estadio precoz, tenemos alto índice de curabilidad. Entonces, el paciente, nosotros lo evaluamos, lo examinamos, hacemos los diagnósticos y es fácilmente llevarlo a quirófano para retornarlo a esa gran salud que Dios nos regaló. Entonces es muy importante la prevención, pues. Si la prevención es simplemente, tú todos los años te vas a hacer, por encima de 45 años de edad, un antígeno prostático, un examen urológico, que el examen urológico nosotros ¿qué vamos a evaluar? Acuérdate que el hombre no solamente tiene cáncer de próstata, también puede tener cáncer de testículo, cáncer de mama, y además hay otras patologías que no son cáncer, que son trastornos de la esfera psíquica. ¿Okay? Porque también vemos pacientes en suicidio en el masculino. Entonces, el mes de noviembre se ubicó también para tratar todas estas enfermedades, ¿sabes? Para ayudar al hombre a resolver no solamente la patología oncológica, sino también tomar en cuenta que hay patologías que no son quirúrgicas, sino son manejo médico para que el paciente no tenga complicaciones en su vida. Pero lo que estamos hablando, principalmente el cáncer de próstata, si lo diagnosticas a tiempo, simplemente con un examen de sangre, que me puede salir un antígeno elevado, aunque el antígeno por sí solo no me va a diagnosticar cáncer. Tiene que estar acompañado del examen físico, ¿okay? Donde nosotros hacemos un tacto de próstata y ahí a través del tacto nosotros evaluamos la superficie de la próstata, la consistencia de esa próstata, el volumen de la próstata y si esa próstata está adherida o no a planos profundos. Entonces, un tacto lo que va a llevar es 5, 10 segundos, y ya tenemos una presunción diagnóstica de lo que puede tener este paciente, porque a veces no simplemente sea un cáncer, sino el paciente puede tener además un crecimiento prostático, ¿ok? O a veces el paciente nos consulta, mira, yo lo que tengo es que me paro varias veces en la noche a orinar, estoy en una reunión y tengo que ir varias veces a orinar, o no aguanto las ganas de orinar, o tengo una urgencia miccional, o simplemente tengo dolor al orinar, ¿okay? O a veces el paciente me dice, mira, lo que yo salgo a trotar, salgo a caminar y después llego y orino sangre. O me desperté en la mañana y estoy orinando sangre. Entonces, esto es importante porque orinar sangre no es normal. Y además, los síntomas cuando dan, que es dolor en los huesos, debilidad generalizada, a veces anemia o una sangre persistente, ya pasamos en vez de ser una enfermedad localizada a una enfermedad avanzada. Porque acuérdate que el cáncer de próstata me puede dar a mí metástasis a los huesos, y entonces ya el paciente comienza con dolor en los huesos, dificultad para caminar, molestias, dolores lumbares, o puede dar metástasis pulmonares o metástasis hepáticas en estadios muy avanzados, o infiltración de esa misma próstata a la vejiga o al recto. Yo tuve una vez un paciente que me dice, mira doctor, le hicimos todos los diagnósticos, diagnosticamos cáncer de próstata, no quiso hacer el tratamiento porque él dijo que él se iba a curar y me llegó a los 2 años con una fractura de fémur. Pero entonces lo envié al traumatólogo, cuando lo fueron a operar, tomaron la biopsia y era enfermedad metastásica de próstata. Ay. Entonces imagínate todo lo que nosotros pudimos haber prevenido inicialmente, porque simplemente con una cirugía radical de próstata pudiéramos haber curado a ese paciente. ¿Y por qué a los pacientes les da miedo, doctor? Porque fíjese todo lo que usted está hablando, que todos los años lo mencionamos, no solamente este programa, muchos programas en la radio lo escuchamos, pero a los hombres les da miedo ir a la consulta. Bueno, ahorita hay menos miedo, porque hay mucha difusión y hay mucha información. Anteriormente había más tabú. Creo que lo que le tienen miedo es a que le diagnostiquen una enfermedad maligna. Pero si no se diagnostica, ¿cómo la tratamos? Entonces, a veces el paciente dice, mira, yo quiero que me examines, pero que no me hagas el tacto rectal. Entonces, si tú vienes y me traes los exámenes de laboratorio, me traes un eco, me traes una placa,
el tacto rectal es muy sencillo. Además, el examen urológico general es palpar el testículo, ver si hay hernia, si hay varicocele, ¿sabes? Si hay hidrocele, que es aumento de líquido en los testículos, ver las características del pene, porque a veces puede tener ese proceso obstructivo porque simplemente tiene un prepucio que no se retrae o está cerrado, ¿sabes? Tiene un anillo fimótico severo que no lo deja orinar, o a veces puede tener un cáncer de pene. ¿Okay? Entonces el paciente me tiene toda esa sintomatología por algo muy sencillo. Ellos siempre piensan, o el hombre, nosotros pensamos que lo que debemos prevenir es el cáncer de próstata, pero simplemente lo que te dije puede ser una infección urinaria, puede ser o un aumento del volumen de la glándula prostática que hace una obstrucción al flujo urinario de salida, y es algo sencillo que lo podemos manejar inicialmente con medicamentos y después posteriormente, si no funciona, con tratamiento quirúrgico. Ahora, doctor, en cuanto a los exámenes, por ejemplo, cuando el hombre se hace el antígeno prostático, ¿qué resultado, cuáles son los resultados que arroja? Hace días hablamos del caso de la mama y la doctora mencionaba el BIRAT. En el caso del hombre, ¿cómo es? El antígeno prostático, fíjate, el antígeno prostático es un examen en sangre súper sencillo, ¿ok? Que se va a hacer el antígeno prostático total y el antígeno prostático libre. El antígeno prostático total es aquel que se encuentra en sangre unido a proteínas, y el libre es el que se encuentra circulando. Tienen dos valores, ¿sabes? El antígeno prostático total debería ser por debajo de 2, aunque últimamente se está estableciendo que a veces debería estar por debajo de 1 nanogramos de cilitro. Valores altos, ¿ok? No significa necesariamente que tiene cáncer. Por eso es importante la consulta, porque a veces me llega el paciente y ves la relación, que ya te voy a explicar un poco la relación. Ve un antígeno prostático que tiene en 4. Entonces ya llega el paciente preocupado y dice, doctor, ahí dice acudir al urólogo porque tengo cáncer. No necesariamente la elevación del antígeno prostático es sugestivo de cáncer, porque puedes tener patologías benignas de la glándula, como es la hiperplasia por el aumento del tamaño de la glándula o crecimiento prostático, y puedes tener prostatitis, procesos infecciosos en la próstata que me pueden elevar los niveles del antígeno prostático. Okay. Solamente el tacto nos ayudaría a nosotros a definir, porque si es una prostatitis encontraríamos una próstata blanda, ¿okay? Dolorosa y aumento de la temperatura. Si es un cáncer vamos a encontrar una próstata indurada, pétrea, adherida a planos profundos o multinodular. ¿Okay? Entonces el antígeno prostático, como te dije anteriormente, no es un indicador exclusivo para decir que hay cáncer, simplemente nos va a ayudar o nos va a orientar a ese valor, porque hay pacientes que tienen un proceso infeccioso o inflamatorio, indicamos tratamiento médico y le hacemos un control al mes o a los 3 meses y evaluamos y el antígeno prostático bajó. ¿Okay? Entonces es lo que hay que sembrar en la población venezolana, porque fíjate que diariamente en Venezuela se están falleciendo entre 49 y 50 hombres por cáncer de próstata. Ay, no. Entonces, es más sencillo hacer una prevención, un diagnóstico precoz, acudir al médico. ¿Por qué? Porque él te va a orientar a todos los pasos que debemos seguir en el momento de hacer el diagnóstico. ¿Ok? Ahora en estos momentos se están haciendo también muchas pruebas. Cuando nosotros encontramos un paciente que tiene un antígeno elevado, un tacto anormal, podemos hacer estudios imagenológicos. Está ahorita la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que esta tiene mayor sensibilidad y especificidad para determinar lesiones sospechosas de malignidad antes de ir a una biopsia. ¿Okay? De igual forma, doctor, en los exámenes, el examen clave es el tacto y el antígeno prostático, y el examen físico y hacer un eco. En ese momento, toda consulta urológica siempre está acompañada. El paciente me trae los exámenes de laboratorio, hacemos el examen físico, entre el examen físico hacemos el examen genital, tacto rectal, y siempre en consulta hacemos un ultrasonido abdominopélvico con énfasis renal y vamos a evaluar qué tamaño tiene esa próstata, qué características tiene esa próstata y si esa próstata está haciendo un efecto obstructivo a la vía urinaria de salida. Y además esa cifra de 40, 50 hombres, doctor, y tomando en cuenta que el cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer altamente curables. Es altamente curable. Y es la primera causa de cáncer en Venezuela, en hombres. Entonces, ve la incidencia tan alta que tenemos actualmente y todos los métodos diagnósticos que ocurren. Si el que no quiere ir a la consulta es porque, ¿sabes?, la información no la está aceptando o no la está analizando y no está viendo su salud en el futuro. Pues. Hay muchos pacientes que simplemente van a la consulta
porque su esposa dice, mira, se está parando 6 veces al baño, o el chorro urinario es un chorro interrumpido, o va a orinar y hay un retardo en iniciar la micción, o el paciente va al baño y orina sangre, entonces, o tienes dolores lumbares, dolores musculares o debilidad, está perdiendo peso, entonces la esposa ya comienza a decir, mira, no es normal que tengas toda esta sintomatología, y al no es normal, viene acompañado de su esposo para que su esposo vaya al urólogo. Yo siempre digo, cuando el paciente entra a la consulta con su esposa, es porque la cosa no está bien, ¿sabes? Cuando él va solo, hay muchos pacientes que ya, mira doctor, me toca el control, voy esta semana. Entonces ya saben, y ahorita las comunicaciones son súper sencillas porque siempre te preguntan, mira, ¿qué llevo? Entonces tú le indicas, mira, tráete un examen de sangre, tráete un eco, si te quieres hacer un ultrasonido abdominopélvico pélvico, y ahí uno evalúa cómo está el antígeno anterior y las condiciones del examen físico